El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero leerles unas palabras de uno de los tantos sermones del cardenal San John Henry Newman, convertido del anglicanismo al catolicismo y que fue declarado santo por el Papa Benedicto XVI. De hecho, es un gran teólogo importante para nosotros en estos tiempos porque nos habla precisamente de la primacía de la conciencia, de la formación de la conciencia, de la autoridad de la conciencia, en un tiempo en que las conciencias están tan mal formadas, en donde por una mal formación de la conciencia hemos entrado en una crisis muy grande y en una confusión muy grande. San John Henry Newman decía que el primer vicario de Cristo, es decir, la primera autoridad de Cristo en esta tierra, por lo tanto en la tierra, en el mundo y en la iglesia, el primer representante de Cristo, la autoridad de Cristo, estaba en una conciencia bien formada. Y hoy el Evangelio viene precisamente en nuestra ayuda, porque siempre viene la palabra de Dios a liberarnos de una cantidad de ataduras, de confusiones, de errores, de mentiras, para establecerse ella misma como la única salida de la verdad que nos da la libertad que tanto anhelamos, que tanto deseamos nosotros, y esa libertad que converge o tiene como resultado la alegría humana, la felicidad humana. Dice San John Henry Newman respecto a este Evangelio de San Mateo, en donde Cristo le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es Él? Y todos dan pues diferentes respuestas, porque es la opinión pública, ¿sí? Lo que se dice de Cristo, la opinión pública, lo que se dice de Jesús. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y a lo mejor la mayoría de sus apóstoles se sintieron limitados para responder esta pregunta, porque también estaban confundidos, como dicen por ahí, entre sapo entre tomatera, ¿sí? Asustados. Pero Pedro
se levanta dentro de ellos y dice una verdad estupenda, que esta verdad que Pedro confiesa es la verdad que nos da la unidad a nosotros los cristianos y nos pone en un vínculo de comunión con Dios, con la Trinidad. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Esto te lo ha revelado una fuerza más especial, que es mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es Jesús? A nosotros no nos lo revela la inteligencia humana. La inteligencia humana nos da vestigios, sombras, nos da algunos indicios de lo que es Jesús. Las emociones humanas desde el ámbito de la psicología solo nos dicen unas pequeñeces de lo que es Jesús y nos dicen cosas muy bonitas de Jesús, pero no la totalidad de lo que es Jesús. Y lo que Pedro tiene aquí verdaderamente es una revelación del Espíritu Santo. Ese sí dice la verdad y ese sí comunica la verdad completa de quién es Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, tú eres el Salvador. Respecto a esto dice el cardenal San John Henry Newman, dice, el ministerio de Pedro permanece siempre en la iglesia, en la persona de aquellos que le suceden. En el caso nuestro, el Papa en turno, el Papa Francisco, ¿sí? Él es quien sucede al vicario de Cristo, que es Pedro. No sucede a Cristo, al vicario de Cristo, que es Pedro. Esto es muy importante comprenderlo así. Por eso la gente hoy, con todas estas ambigüedades que resultan en torno al Papa, se resultan tirando locamente para un lado y para otro. Porque cuando uno no tiene claridad, lo que dice San John Henry Newman, y no tiene una conciencia bien formada, uno se tira a la deriva. Y el diablo es feliz jugando con gente así en la iglesia. Entonces, el ministerio de Pedro permanece siempre en la iglesia, en la persona de aquellos que le suceden. Hay pues que admitir que la bendición del Señor, pronunciada primero a Pedro, desciende también sobre sus siervos, por pequeños que sean, si guardan lo que les ha sido confiado. ¿Qué significa esto? Que esa bendición, esa dicha, esa bienaventuranza que el Señor proclama en Pedro, que el Señor alaba y reconoce en Pedro, es una bienaventuranza de la cual todos podemos participar. Si confesamos lo que Pedro confesó, que solamente Cristo es el Salvador, que solamente Jesús es el Señor, que Jesús tiene la única autoridad y la verdadera autoridad sobre todo cuanto existe, que como nos lo va a recordar la Iglesia en la liturgia al cerrar este año litúrgico en noviembre con la fiesta de Cristo Rey, Él es el Rey de todo cuanto existe y no hay otro más. Si nosotros confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor, que Cristo es el único Salvador, que Cristo es el único motivo de esperanza para todos los seres humanos, para todos los cristianos, para todos los católicos, para todos cuantos vivamos en esta faz de la tierra, si confesamos como Pedro esto y lo creemos en nuestro corazón y así lo enseñamos y así lo transmitimos, también participaremos de esta bienaventuranza, de esta dicha que reconoce Jesús. Bienaventurado eres tú, Simón Pedro. ¿Cuál es la tarea del Papa? Como vicario de este ministerio petrino, representante de Pedro en esta tierra, que sucede al apóstol Pedro, confirmarnos a todos en esta fe, no en otra. El Papa no tiene otra tarea más que confirmarnos en la única fe que salva. ¿Y cuál es la única fe que salva? Que Cristo es el Señor, que Jesús es el Mesías, que no existe otro poder en esta tierra, ningún otro que nos pueda salvar. Y todo el que confiese eso, en lo que el Papa siempre debe confirmarnos en materia de fe y de moral,
entonces todo cristiano que haga esto será dichoso. Por eso dice el cardenal San John Henry Newman que hay que admitir que la bendición del Señor pronunciada primero sobre Pedro desciende también sobre sus siervos, por muy pequeños que sean, si guardan lo que les ha sido confiado. ¿Y qué fue lo que a nosotros se nos confió? El Padre del cielo a nosotros nos confió una única verdad, que Jesús es su Hijo único, que Jesús es su Hijo amado, que en Él es el único en quien Él se complace y que nosotros lo debemos escuchar solamente a Él. Eso es lo que el Padre nos está confiando y por eso decíamos en la oración colecta que amemos tus preceptos. ¿Cuáles preceptos? El gran precepto del Padre, que escuchemos a Jesús, que lo miremos, que lo contemplemos, que acudamos a Él, que lo busquemos a Él y que no busquemos a ningún otro más. Esa es la complacencia del Padre de los cielos, ese es el mandamiento del Padre celestial, esa es la norma del Padre, ese es el precepto del Padre. Y todo el que así lo crea y así lo confiese será dichoso. A esto se está refiriendo el cardenal San John Henry Newman. La tarea del apóstol Pedro, ¿cuál fue? Confirmarnos a todos en esta única fe. Protegernos de los errores que nos podían apartar y nos pueden apartar de esta única verdad, porque no hay otra verdad. Y por eso hay que orar tanto por el Papa Francisco, porque él tiene el deber, la tarea, y Dios, el día del juicio, le va a pedir cuentas sobre esto. Si nos confirmó en esta única fe o no. El Papa es un pobre hombre que lucha todos los días, y él nos pide oración todos los días, porque todos los días se ve amenazado. ¿Amenazado en qué sentido? En la cantidad de errores que van brotando y van girando en torno al ejercicio de su ministerio petrino. Y es verdad que el Papa es un hombre muy expuesto, demasiado expuesto, porque al primero que quiere engañar el diablo es a él. Y de ahí la solidaridad de nosotros los cristianos católicos, de ahí el amor caritativo de nosotros los católicos de orar todos los días por el Papa para que él se mantenga firme en esta profesión de fe que hizo el apóstol Pedro. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Padre, y podría ser que un papa se llegase a equivocar, podría ser no, ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido y la Iglesia ha tenido que tomar decisiones respecto a esto. No es que pueda ocurrir, ha ocurrido. Entonces, nosotros por eso tenemos que orar tanto por el Papa, ¿sí? Lógicamente, ahorita con el Papa Francisco, digamos que él sigue conservando los principios de la fe, por lo menos en cuanto le corresponde como ministro de Pedro, como representante de Pedro en esta tierra, lo ha hecho hasta hoy. Y en realidad el Papa nos ha confirmado en la fe. El Papa Benedicto XVI lo hizo. Miren, la Iglesia tuvo periodos difíciles. Por ejemplo, en un contexto de la historia de la Iglesia, cuando siempre el Vaticano, siempre la sede papal se ha visto amenazada. Y hubo un momento que un papa se llenó de miedo en Roma y salió corriendo, no podía abandonar la sede. El Papa sabe que él, hacia él le toca entregar la vida, derramar la sangre por defender la cátedra de Pedro y permanecer allí en la cátedra, la tiene que entregar. Y hubo un papa, y fue una equivocación de ese papa, le dio miedo y fue a esconderse a Francia. Y a Santa Catalina de Siena le tocó esto. Era una pobre iletrada, ella no era teóloga, no tenía estudios, escasamente creo que ni había terminado de estudiar la primaria, y Dios se le manifestó y le dijo: lo que está haciendo el Papa no es correcto, ve y dile a mi siervo que regrese a Roma. Él debe regresar ahí. El Papa se equivocó, y una pobre mujer sencilla y letrada, en nombre de Cristo, fue a decirle que regresara a la sede, que su lugar de gobierno para confirmar a los católicos era Roma.
Y de hecho a los cardenales les tocó nombrar otro papa. Y en la historia de la iglesia en esa época hubo 2 papas válidos. Los 2 eran válidamente elegidos por los cardenales. Y de hecho la iglesia tuvo que realizar un concilio para solucionar el problema. Porque el Espíritu Santo no se cierra. Él siempre tiene salidas, es Dios. Y en un concilio se solucionó el problema. Y el Papa regresó a la sede, retomó la sede y comenzó a seguir gobernando la iglesia. Por eso a nosotros los católicos no nos puede dar miedo. Porque miren, en diciembre, cuando nosotros nos preparamos para la novena navideña, todos los días se utilizan unos versos, cada día en la liturgia, y nosotros los rezamos en la novena, en los villancicos. Y hay una expresión en uno de los días que dice, bueno, todos los días en los gozos, hay una expresión bíblica que dice, llave de David, que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Ven a liberarnos con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado. ¿A qué se refiere esto? A lo que está diciendo Isaías hoy. Resulta que el rey Ezequías tenía un mayordomo, y el mayordomo era el encargado de abrir las puertas del palacio, abrirlas y cerrarlas. Era la tarea, porque era una tarea de autoridad. La tarea que tiene el Papa de autoridad es confirmarnos en la fe, ¿sí? Y decirnos, esta es la fe católica, esta es la fe de la iglesia. Con Isaías, este mayordomo se paganizó, se prostituyó. Y entonces Dios viene a través del profeta Isaías y le dice que lo que él estaba haciendo no era correcto, porque se volvió burocrático, ya no se dejaba orientar por la palabra de Dios, lejos de lo que Dios pedía, y el Señor dice a través del profeta Isaías, lo voy a reemplazar. Y promete un mejor mayordomo. ¿Y cuál es ese mejor mayordomo? ¿Y en dónde se cumple en realidad la promesa? En Jesús. Jesús viene como mayordomo, viene como el dueño de las llaves. De hecho, Cristo le participa esta autoridad a Pedro, no se la entrega en su totalidad, sino que se la participa. El ministerio petrino es por participación. El Papa no es absoluto, porque hay otro absoluto que es el dueño de las llaves. Tanto que hemos tenido a lo largo de la historia muchos papas, ¿sí? Porque como el Papa no es absoluto, las llaves siguen estando en manos de Cristo. Y Cristo es el dueño de las llaves. Y el Padre de los cielos le había prometido al pueblo hebreo que Él iba a venir Él mismo, a abrir y a cerrar. Y que nadie iba a abrir lo que Él ya había cerrado. Y nadie iba a cerrar lo que Él ya había abierto. Por eso el único que tiene la autoridad para decir quién se salva y quién no, quién entra al cielo y quién no, quién está en gracia y quién no, quién está convertido y quién no, quién vive en Dios y quién no, quién tiene la posibilidad de ser santo y quién no. Eso es una autoridad que está reservada solamente para Cristo. Parece que hoy algunos laicos como que se creen dueños de esto. Sí, pero qué pesar, están muy equivocados. Qué pesar. Y grandes teólogos en la iglesia parece que son los que saben y abusan de la autoridad. Y son los que dicen quién está en gracia y quién no, quién sigue a Dios y quién no. Y se ponen a perder el tiempo juzgando a la gente, escarbando a la gente, mirando a la gente, para decir, este sí obra según Dios y este no. Dios a nadie le ha participado de esa autoridad. Nosotros sabemos quién vive según Dios y quién no, de acuerdo a la palabra de Dios, y eso es muy fácil identificarlo. Cuando uno medita la palabra de Dios, la estudia y se esfuerza, uno sabe quién va para qué lado y quién no. Y uno sabe quién va perdido y quién va por el camino correcto. Eso es muy fácil. A la luz de un principio de verdad que es la palabra de Dios, no a la luz de lo que yo pienso y a lo que a mí me parece. San Agustín decía que la humildad era muy rara, que era lo más raro que había. Porque cuando se creía tener humildad, era cuando menos se tenía. Y decía, es cuando están en el grado de soberbia más alto. El que se cree humilde,
el que se quede ejemplo de humildad, el que se quede cátedra de humildad, el que imparte cátedra de humildad, el que dice tienes que hacerlo así humilde como yo. Dice, eso es muy raro, porque es cuando menos se tiene. Y cuando menos se cree tener, es cuando más se tiene. Gracias a Dios, el único juez, el único principio de verdad, de autoridad para abrir y cerrar, es Cristo. Nadie más. Pero esa autoridad Cristo se la participa a todos los que estén en comunión con Él. Y la única manera que tenemos de estar en comunión con Jesús es la obediencia a su palabra. Yo no entiendo cómo este relativismo que hoy hay dentro de la iglesia, que algunos digan que da lo mismo vivir los mandamientos o no vivirlos. Estos no son obedientes al Padre, jamás. Ni están enseñando la obediencia al Padre. Escuchamos al joven rico estos días preguntarle al Señor, Maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Y qué le dice el Señor? Guarda los mandamientos. Pero hoy hay algunos teólogos morales que dicen que eso no es necesario, que lo importante es el amor. Es el amor, eso es lo importante. Y resulta que ya el amor de Dios admite todo, da permiso para todo. Y el libro de la sabiduría nos dice en el capítulo 15, perdón, de la sabiduría, no del Eclesiastés, o Siracide, bueno, yo me confundo con esos dos nombres, pero en ese libro, en el capítulo 15, dice que a nadie le dio permiso para pecar. A nadie. Si uno peca, uno está en desobediencia con Dios, ya. ¿Para qué se va a poner a dar más argumentos? Y hay gente que se desgasta en la iglesia por falta de humildad, porque es pura falta de humildad, peleando con eso. Dios a nadie manda a pecar. Es que eso es ilógico. Eso es netamente ilógico, irracional. Vaya, busquen en la Biblia a ver dónde Dios, busquen en toda la Biblia, Dios dónde manda a pecar. A nadie manda a pecar. Jamás. Ni a nadie le dice, vea, mi hijito, peque para que pruebe lo que es la misericordia de Dios. Eso es un padre muy despiadado. ¿Sí? Si el papá sabe que a su hijo le duele el mocharse un dedo, no le va a decir, mijito, vaya a moches el dedo para que sepa qué significa experimentar eso y que después le hagan una curacioncita y un implante. Ese es un papá muy despiadado. Ese es el humanismo que nos enseñan hoy dentro de la iglesia. Algunos. Tan terrible es un Dios así. Yo me resisto y me niego a pensar en un Dios así, porque un Dios así es muy cruel. El Dios que yo conozco me dice, Omitar, vea, eso allá es peligroso, no se vaya a ir para allá, porque eso le trae muchas consecuencias. Y yo le digo, Señor, pero no, venga, yo y miro, y mientras voy caminando a probar el peligro, no lo hagas, no lo hagas. Y cada vez le sube el volumen a su exhortación, no lo hagas. Si lo haces, te va a ir muy mal. Y cada vez más fuerte. Hasta el punto que llega un momento en que regaña y llama la atención y habla fuerte y hasta amenaza. Porque eso no es mentira, eso no es una figura literaria. Un padre que ama eso, un padre que lo ama a uno y lo ve a uno conduciéndose al peligro porque uno está ciego, utiliza todos los mecanismos que tiene que utilizar para que uno no pruebe esa falta. Imagínense un papá que sabe que viene una corriente de agua y sabe que de arriba hay un laboratorio donde preparan químicos que son venenosos para las plantas y sabe que los residuos de esos químicos bajan por esa agua, pero el agua se ve cristalina abajo. Y entonces están caminando con su hijo y su hijo muerto de sed. Y no ve la hora de encontrar un pequeño charco de agua para calmar su sed. Y cuando ve ese charco de agua dice, "Uy, papá, voy a tomar de esa agua". Y el papá sabe que con esa agua se puede envenenar y morir. Por mucha sed que tenga el hijo, el papá lo deja ir a tomar de esa agua. Jamás, no, pero es que tiene sed, hay que tener caridad, hay que tener amor, eso es misericordia, eso es compasión. No es que el pobrecito tiene sed,
Sí, si se la toma no ve que se envenena y se muere. Pero hoy en la iglesia hay cristianos así, crueles, muy crueles, demasiado duros con las pobres almas. Vaya, pequen. Tranquilo, que Dios entiende. Dios lo admite. El pecado es el peor veneno que nosotros los seres humanos podemos probar. Lo peor. Un amor así. ¿Quién quiere un amor así? ¿Quién quiere una misericordia así? Y por eso la tarea del Papa como papá es confirmarnos en la fe y advertirnos de los errores que pueden matar esa vida de la gracia. Nosotros hemos tenido en estos últimos siglos papas estupendos. Un San Juan Pablo II, por ejemplo, cuando vio en crisis, pero una crisis altísima, la moral de la iglesia, publicó una encíclica que le costó lluvia de críticas, y no crean, hasta el peligro de arriesgar la vida por eso. La encíclica Veritatis Splendor. Esa encíclica le costó sangre espiritual al Papa Juan Pablo II. Y no digamos todo lo que le costó a Benedicto XVI, que estaba ahí a la sombra de él, ayudándole a elaborar esa encíclica. Varios teólogos morales de la iglesia, de esos que hay hoy, porque hay muchos de esos en la práctica hoy, pero muchos. La iglesia está contaminada de eso. Teólogos de la circunstancia, teólogos de la proporcionalidad, teólogos que solamente evalúan la intencionalidad, pero son crueles, porque son crueles. No saben el daño tan terrible. Claro, ellos lo saben, pero para tranquilizar sus conciencias y tener algunos solidarios con ellos, hacen cometer a la gente errores. San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor nos reafirma como Papa cuáles son los principios de la moral católica. En el capítulo 1 y en el 3. Y en el 2 lo dedica, que es el más amplio, a denunciar todos los errores. Un Papa que no exhorte, que no advierta, que no denuncie, que no le diga a sus hijos, miren, de estos peligros se pueden prestar, es un papá que todavía le falta compasión, que le falta amor, que no es verdadero papá. Porque el verdadero papá no quiere que su hijo viva las amarguras de malas decisiones. Y si le toca entregar su vida, y si le toca arriesgar su imagen, si le toca arriesgarse a ser despreciado, rechazado, ultrajado, arrinconado, pero con tal de que sus hijos se salven, lo hace. Y eso lo hace Dios. Y por eso el Señor le dice a Pedro, sábete que Satanás ha pedido permiso para cribarte. A mí me encanta el Evangelio porque Jesús es muy realista. Jesús no le dice, Pedrito, tranquilo que le va a ir muy bien, vea, no le va a pasar nada, ni el demonio se le va a acercar, nadie, usted no. No, sábete, Pedro, que Satanás ha pedido permiso para cribarte. Y es más, Jesús le dice, y una vez tú convertido, ven y confirma a tus hermanos. Y Pedro cayó. Y cayó bien duro. Porque, ¿saben por qué cayó? Porque Pedro no le creyó todo a Jesús. Pedro no le creyó todo. ¿Saben por qué Juan se mantuvo firme? Porque Juan prefirió, como el hijo que se mantiene en Antioquia decimos, vive bajo las languas de la mamá, ¿sí? San Juan no se apartaba del corazón de Cristo. Y se aguantó toda la persecución porque estaba en su corazón cerca. Se aguantó todos los desprecios que le venían a Cristo. Hoy hay católicos que les da miedo por confesar la verdad, que los desprecien, que los arrinconen. No, padre, es que si yo me pongo abiertamente a decir lo que yo creo, mi papá después no me va a volver a hablar, mi mamá no me va a volver se van a burlar de mí. Hay católicos muy cobardes. Y dentro de la iglesia ya hay sacerdotes que somos cobardes. Porque lo único, en el fondo, lo único que estamos buscando es protegernos a nosotros mismos. Es protegernos a nosotros mismos. Y eso hablan bonito, de prudencia, de caridad, de amor. Porque eso se disfraza muy fácilmente. La tarea del Papa, como buen papá, es
confirmarnos, también advertirnos. Si ustedes van y se leen las 2 cartas del apóstol San Pedro, en la Sagrada Escritura, se dan cuenta que él hace ese ejercicio. Nos dicen, vea, esta es la fe. Nosotros les comunicamos lo que a la vez nosotros vimos, recibimos, escuchamos. Esta es la verdad de la fe. Y luego viene el apóstol San Pedro y dice, cuidado con los perros, cuidado con los falsos, cuidado porque hay falsos profetas y hay falsos doctores, cuidado con los lobos. Y dice, vea, y son así, son de esta manera y se presentan así y están enseñando estos errores. Los papas en las encíclicas, por lo menos Juan Pablo II era así, y Benedicto XVI también, por ejemplo. La encíclica Deus Caritas es, la dedica para decirnos, vea, la verdadera caridad, Dios, amor, es esto. Y estos son los peligros que dicen por ahí, los errores que dicen que Dios es amor, pero esto no es Dios. Y en conclusión, nosotros debemos permanecer es en este amor. Y nos advierte en la introducción de Deus Caritas es, dice el Papa, o creo que es en Caritas in Veritate, no recuerdo ya, bueno, una de esas 2 encíclicas, dice el Papa que cuando el amor es en Caritas in Veritatis, cuando el amor se da sin verdad, porque hoy dicen, no, hay que hablar de ternura, de amor, de compasión, pero ¿quién dijo que hay que denunciar el error? No hay que denunciar el pecado. Y dice el Papa, la caridad sin verdad es un envoltorio vacío que cada uno puede llenar a su antojo. Pero hay algunos dentro de la iglesia y son consejeros y le enseñan esto a la gente. No, solo amor. Pecado no hay que hablar. Imagínense, yo no sé cómo hacen ellos para predicar el querigma, que el querigma en su base sustancial trae el amor de Dios, pero también trae el pecado como realidad que atenta contra la persona. No. Y como la gente hoy está tan susceptible, mire, la gente hoy anda en unos cuadros de debilidad psíquica tan altos que la gente no soporta que le diga que tiene pecado. No lo soporta. Psíquicamente la gente no está para eso en estos momentos. ¿Y saben por qué? Porque como no hemos llegado a la experiencia del amor de Dios, estamos muy débiles psíquicamente para ver todo lo que hay debajo del tapete. Y nos da susto, y la gente entra en pánico, padre, es que me están dando unas cosas por allá por dentro, yo creo que es el demonio, padre. Sí, es el pecado que nos tiene tan acogidos, tan envueltos, que no soportamos. ¿Y qué hay que hacer eso? Ponernos ante la verdad de Dios. Mira, me toca tener cantidad de gente, padre, ore por mí porque yo creo que a mí me están haciendo brujería, a mí me están haciendo, vea. Hay gente que me dice eso e insiste, entonces yo hago una oración por ellos, le pido al Señor que los ilumine, que les dé su paz y Señor, hazle sentir tu amor, tu misericordia. ¿Cómo te sientes, Padre? Siento mucha paz. Pero dígame, Padre, ¿qué me están haciendo? ¿Qué me lo está haciendo? Y yo, si viniste a eso aquí, estás perdiendo el tiempo, porque yo te voy a decir, que yo te voy a dar la solución, no es mía. A mí me la enseñaron y yo te la doy porque es la mejor. Tienes que volver al amor del Señor y renunciar al pecado. Entonces una buena confesión, Eucaristía todos los días, Santísimo, Santo Rosario todos los días. Padre, y vuelven, no crean, esto no es un invento y no es exageración del Padre Omar. Padre, pero dígame, ¿usted qué vio? Sí, yo que vi que Dios te ama mucho, que te está llamando a la conversión y que tienes que volver rápidamente a Él. ¿Sí? Padre, pero es que vea, yo fui por allí donde unas personas que tienen el don de profecía y me dijeron que tal me estaba haciendo esta. No, así no funciona. Y puede ser verdad. Puede ser, eso sucede. Yo no es que niegue, pero es que nosotros no podemos detenernos más en la fuerza del mal que el poder infinito de Dios. Vea, hay gente que se conformó a vivir en el pecado porque dejó de creer en el amor de Dios. Y el diablo los tiene dominados. En la iglesia, en nosotros mismos los sacerdotes que predican ya una misericordia dentro del pecado, con el pecado, casada con el pecado. Qué triste una condición de vida así. Qué triste una condición de vida así. ¿Y saben por qué? Porque ya experimentan la impotencia y la incapacidad para salir del pecado. Y alguien que experimenta la impotencia y la incapacidad para salir del pecado
es que ya no está en comunión con Dios. Porque el amor de Dios nos capacita para salir del pecado, para salir del error, al que se abra su gracia. Por eso tenemos que orar mucho por el Papa Francisco, porque la tarea del Papa Francisco en este tiempo es decirnos a todos, católicos, cristianos, a todo el mundo, vea, Cristo es el Hijo único de Dios, Cristo es el único que nos salva, volvamos a Él, volvamos a Cristo. Esa es la tarea del Papa. Y esa es la tarea de todos los obispos que están en comunión con el Papa. Y el principio de comunión en la Iglesia funciona cuando todos profesamos esa misma fe, cuando todos enseñamos esa misma fe. Por eso dice el apóstol San Pablo hoy en la carta a los Romanos, que esto, en efecto, solo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. ¿Cómo nos ayuda una persona en la iglesia? Cuando nos dice, vea, el único absoluto es Jesús. La única medicina que nos salva en estos momentos es la Eucaristía. Padre, no sea tan fanático. Así eso lo escuchan ustedes dentro de la iglesia. Pues yo les digo una buena nueva, a todos, ¿sí? No existe otra solución más que la Eucaristía. La Eucaristía es el remedio, la medicina, el alimento, es el banquete, es la garantía de la felicidad, porque aquí se hace presente una persona divina y humana. Ojo que ya hay en la iglesia quienes creen en la Eucaristía como solo persona humana. Y hay sacerdotes que le enseñan esto a la gente. No, tampoco hay que ser tan exagerados. ¿Por qué? Porque ya disminuyeron, rebajaron en su corazón el valor de la fe en la Eucaristía. No, señores y señoras, es una persona divina y humana. Es Dios mismo que se hace carne en el altar. Y lo que nosotros comulgamos no es cualquier cosa. Comulgamos el fuego de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la vida de Dios mismo. Pero ya incluso hay sacerdotes que en la práctica lo enseñan así. Y ustedes se dan cuenta por la relación que tienen con Jesús Eucaristía. Eso es muy fácil darse cuenta uno hoy. Facilísimo. Facilísimo. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pero vaya a ver el trato con otras cosas. Ustedes se dan cuenta, hoy dentro de los católicos nos damos cuenta. El trato con otras cosas, el valor a otras cosas, que no es la Eucaristía, ahí sí. Venga, padre, es que el mandamiento del amor al prójimo, y lo idolatran y lo suben por allá donde no tienen que, y a la Eucaristía, patadas, sí. Es que se nos olvida el principio que el Señor nos enseñó, el amor primero a Él. Y por eso esta confesión de Pedro hoy es tan importante para nosotros. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Pidámosle al Señor la gracia que en este tiempo, que no es fácil, nosotros podamos permanecer en esta confesión de fe. Y esto se va a poner más bueno todavía, ¿sí? Porque la presión que nosotros tenemos hoy y que vamos a tener más adelante para apartarnos de Él como el único absoluto va a ser más fuerte. A Pedro le tocó entregar la vida por esto, tanto que lo crucificaron, por sostener y permanecer en este primado de la fe en Cristo como único Salvador, como el único Mesías. Hoy tenemos que pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos dé la valentía, que nos dé la firmeza y que aumente en nosotros, como dice la oración colecta, el deseo de esperar de Él todo lo que necesitamos para poder resistir. Un católico que esté esperando estímulo humano, que esté esperando estímulo de otro lado, que tenga su esperanza puesta en otras fuerzas, es un católico que va a perecer muy fácilmente. Un católico que tenga toda su esperanza puesta en Jesús, en su palabra, en la Eucaristía, en Él, es un católico que va a ser feliz, muy feliz. Bienaventurado eres tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre.
Hay gente que depende de la aceptación de otros. Y hoy en la iglesia nosotros no podemos depender, ni yo ni ninguno de ustedes. Tenemos que depender de la aceptación de Dios. Le dice el Señor a sus discípulos, estén felices cuando sus nombres estén inscritos en el cielo. Eso de que se les sometan los demonios no es tan importante, ¿sí? Eso de que hagan milagros, prediquen, de que hagan cosas fascinantes, no. Que sus nombres estén inscritos en el cielo. Pidámosle esa gracia hoy al Señor, y si lo pedimos con el corazón y lo buscamos hoy con el corazón en la Eucaristía, ¿qué vamos a recibir? Recibiremos lo que estemos buscando. Si buscamos la plenitud en Jesús porque Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios vivo, Él es el Cristo, pues eso nos vamos a encontrar en la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.